Bienvenidos a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para chismear sobre nuestros actores y actrices turcos preferidos. Hoy tenemos un vídeo que du copyright me decirles, es tú que arde. Y como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Pero no de cualquier manera, vamos a hablar de Kerem Bürsin explotando. Y no es que haya explotado físicamente jajaja, calma, sino que vamos a analizar una situación superíndice 3N en la que el guapo actor, al parecer, ha dejado muy claras sus luneas rojas. Y atención superíndice 3N, porque se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, du copyright me recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de analizar las vidas, carreras y a veces también copyright en los dramas de nuestros famosos turcos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo mundo ese jugoso y lo mundo ese reciente del mundo del espectáculo turco. Y ahora vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos ese populares y queridos a nivel mundial. Su talento, su carisma y admitimoslo, su innegable atractivo físico, lo han convertido en un verdadero Galup de telenovela. Después copyright ese de su explosivo con diéresis copyright cito con, senu con diéresis al cap, junto a la también copyright en Ebeyusima Anderu Parrafoel, su carrera se catapultó superíndice 3 a niveles estratosfu copyright ricos. Y claro, como suele suceder en estos casos, la fama viene a compau más menos ada de mucha atención superíndice 3N, tanto positiva como negativa. Y es aquí donde entra en juego el tema de hoy. Resulta que en las últimas semanas, Kerem ha estado en el centro de la mira debido a una serie de rumores y especulaciones que al parecer, no le han hecho ninguna gracia. ¿De qué copyright rumores estamos hablando? Pues de los clásicos, rumores sobre su vida amorosa, rumores sobre proyectos futuros, e incluso rumores sobre su personalidad. Pero ojo que estos no son rumores cualquiera, sino acusaciones que de ser ciertas, dañarían seriamente su imagen. Ahora su copyright que muchos de ustedes dirán hay, pero eso es normal en la vida de un famoso. Y tienen razón superíndice 3N. Pero creo que hay límites, ¿no creen? Hay una línea muy fina entre informar y simplemente inventar, entre comentar y difamar. Y parece que en este caso esa línea se ha cruzado. Se ha traspasado la barrera del simple chisme para entrar en terrenos pantanosos donde la reputación superíndice 3N y la imagen pública de una persona son vulneradas. Lo que ha encendido la mecha por lo que he podido investigar y leer en varios medios turcos y en redes sociales, es una serie de comentarios y artículos que han comenzado a cuestionar la autenticidad de Kerem. Algunos han insinuado que su imagen pública es simplemente una fachada, una construcción superíndice 3N cuidadosamente elaborada para complacer a sus fans. Otros han ido sugiriendo que su con diéresis copyright cito se debe a su apariencia física que a su talento actoral. Como si ser guapo fuera un delito. Pero la cosa no termina aún. Los rumores han ido escalando, alimentados por cuentas ANU superíndice 3 ni más en redes sociales y algunos medios de comunicación superíndice 3N con reputación superíndice 3N dudosa. Se ha llegado incluso a insinuar que Kerem es una persona diferente fuera de CU Maras, ese fluo distante y hasta egoku copyright trico. Vaya. De pronto se ha convertido en el villano de la historia. Imagunense CU superíndice 3 debe sentirse uno al leer esas cosas. Después copyright ese de aún más menos os de esfuerzo, de dedicación superíndice 3N, de trabajo duro, que vengan a decirte que todo lo que has logrado es pura suerte o peor aún, una manipulación superíndice 3N. Es como si le restaran valor a todo tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu pasión superíndice 3N. Es una falta de respeto, no solo hacia el artista, sino también copyright N hacia todo el equipo que trabaja con diéresis copyright L. Pero lo que realmente parece haber hecho explotar a Kerem es la insinuación superíndice 3N de que con diéresis copyright L es utilizando su fama y su influencia para manipular a sus fans. Es decir, es jugando con sus sentimientos, que es aprovechándose de su apoyo. Eso que es grave. Acusarlo de manipular a sus fans es como acusarlo de traición superíndice 3N. Es una acusación superíndice 3N que atenta contra su integridad y contra el vínculo que ha construido con su público. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto.
En los últimos días Kerem ha publicado una serie de mensajes en sus redes sociales que, aunque no son explícitos, dejan muy claro su descontento. No ha mencionado directamente los rumores ni las críticas, pero sus palabras hablan por sí solas. Utiliza un lenguaje sutil, pero firme, dejando entrever su frustración superíndice 3n y su determinación superíndice 3n de defender su verdad. En uno de sus tweets, por ejemplo, escribió superíndice 3 algo así como: la verdad siempre sale a la luz. No permitan que nadie les diga lo que tienen que pensar o sentir. Confíen en su intuición superíndice 3n. ¿No les suena a una respuesta a todo este embrollo? Es como si les dijera a sus fans: no se dejen engañar por lo que dicen de mí. Confíen en lo que ven, en lo que sienten cuando interactúan conmigo. Y en otro post de Instagram, compartió superíndice 3 una fotografía suya con una leyenda que decía: mi felicidad no es negociable. No permitir un copyright que nadie me la arrebate. Boom. Au es todo. La frase clave. Mi felicidad no la tocar urene. Con esta frase, Kerem marca una línea roja. Les dice a todos: no voy a permitir que sus chismes y sus mentiras me afecten. Voy a seguir siendo feliz y voy a seguir haciendo lo que amo. Creo que con estas palabras, Kerem ha dejado muy claro que no estoy dispuesto a tolerar que nadie intente manipular su imagen, ni que nadie se meta con lo que se le importa, su bienestar emocional y la relación superíndice 3n que tiene con sus fans. Es un mensaje claro y contundente: no me voy a quedar callado. Voy a defender mi verdad. Y yo, sinceramente, lo aplaudo. Creo que es muy importante que los famosos, especialmente aquellos que tienen una gran plataforma como Kerem, se planten y defiendan su verdad. No tienen por copyright quedarse callados ante las injusticias, ni permitir que nadie pisotee su dignidad. Al alzar la voz, Kerem no solo se defiende a sí mismo, sino que también copyright envía un mensaje a otros artistas que pasando por situaciones similares, no solos. Tienen derecho a defenderse. Claro que también copyright hay que ser realistas. La fama siempre traerá consigo críticas y rumores. Es inevitable. Pero la clave estuvo en saber gestionarlos, en no dejar que te afecten demasiado, y en mantenerte fiel a ti mismo. Saber diferenciar entre las críticas constructivas y los ataques malintencionados es fundamental para mantener la cordura en el mundo del espectáculo. Y creo que Kerem estuvo haciendo precisamente eso. Estuvo demostrando que es una persona fuerte con carácter, que no se deja amedrentar por las críticas y que estuvo dispuesta a defender su felicidad a toda costa. Estuvo mostrando que es un ser humano como cualquier otro con sentimientos y emociones, que no estuvo dispuesto a ser víctima de la crueldad de algunos medios y de las redes sociales. Pero, ¿copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kerem tiene razón superíndice 3n en reaccionar de esta manera? ¿O creen que deberá ignorar los rumores y seguir adelante como si nada? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Porque al final, este es un debate abierto. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada uno tiene su propia opinión superíndice 3n y es importante respetarla. También copyright quiero recordarles que como fans, tenemos una gran responsabilidad. Podemos apoyar a nuestros ídolos, podemos admirar su talento y su trabajo, pero también copyright debemos ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Debemos informarnos, investigar y formar nuestras propias opiniones. No podemos ser ciegos seguidores, sino fans conscientes y responsables. No podemos permitir que los rumores y las especulaciones nos manipulen. No podemos dejar que nos enfrenten a nuestros ídolos. Debemos ser una comunidad unida, que se apoya mutuamente y que defiende la verdad. Debemos ser una voz crítica contra la difamación superíndice 3n y el acoso en las redes sociales. Así que, mi gente, les invito a reflexionar sobre todo esto. Piensen en lo que han leído y escuchado sobre Kerem Bürsin. Investiguen, info superíndice 3 y formen sus propias conclusiones. Y no olviden que la verdad siempre sale a la luz. Con paciencia y perseverancia, la verdad siempre se abre camino. Y hablando de verdad, les confieso que me encanta la actitud de Kerem. Me parece admirable que defienda su felicidad y que no permita que nadie la toque. Creo que es un gran ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que es importante poner límites, que no debemos permitir que nadie nos haga daño y que debemos defender lo que creemos.
En resumen, hemos visto CU superíndice 3 Mokeren Bursin, aparentemente ha explotado ante una serie de rumores y críticas que han cuestionado su autenticidad y su relación superíndice 3N con sus fans. Hemos analizado sus mensajes en redes sociales y hemos tratado de entender su punto de vista. Y hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos y de no dejarnos manipular por los rumores. Hemos visto que la fama tiene un precio, pero que no debemos permitir que ese precio sea nuestra felicidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado a Ciu Copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo turco. Y me encanta leer sus comentarios y sus opiniones. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a mejorar mi contenido. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por su apoyo, por su tiempo y por su pasión superíndice 3N por las series turcas. Sin ustedes, este canal no sería posible. Asuke, muchas gracias. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, do copyright genme sus comentarios abajo. ¿Qu copyright opinan de todo esto? ¿Es tu N de acuerdo con Kerem Bürsin? ¿O creen que debería haber actuado de otra manera? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son importantes para mí y los leo todos. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Al hacerlo me apoyan y me motivan a seguir adelante. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente. Cuídense mucho y sean felices. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la superíndice 3 Sima.